Moisés. Aquí estoy, Señor. Así debes hablar a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, cómo llevé a mi pueblo sobre alas de águila y los traje cerca de mí. Ahora, si todos vienen a escuchar mi voz y respetan mi alianza, entonces serán mi propiedad particular de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y también dijo el Señor: ustedes serán para mí el reino de los sacerdotes y una nación santa. Eso es maravilloso, Moisés. Todo lo que dijo el Señor, lo haremos. Reúnan al pueblo. Le anunciaré lo que Dios dijo a toda la congregación. Ustedes oyeron lo que dijo Moisés. Debemos purificarnos. No puedo creer que escucharemos la voz del propio Dios. Puedes creerlo. El Señor se manifestará ante todo el pueblo. ¡Qué bendición! Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero te encuentres muy bien. Aquí estamos estudiando una vez más la guía para el estudio de la Biblia para este tercer trimestre del año 2025, que tiene por título El Éxodo. Estamos ya en la octava lección, que tiene por título El Pacto en el Sinaí, y hoy estamos haciendo la lección para el día jueves 21 de agosto y tiene por título La ley como promesa de Dios. Entonces oremos para dar inicio a la lección. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, aquí estamos delante de ti dándote las gracias una vez más por tu palabra, por tu verdad, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu provisión, por cómo nos has conducido hasta este día y cómo nos protegerás hasta el fin, Señor. Lo creemos porque tu palabra así lo manifiesta. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, Señor, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y clamamos por más de tu Santo Espíritu, Señor, creyendo que lo recibiremos, porque también tu promesa dice que nosotros somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más no das tú tu Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. De aquí estamos clamando por el Espíritu Santo para poder tener esta lección, para poder mostrar tu palabra, oh Dios, y para que mis hermanos puedan entenderla conforme a tu voluntad. Y es solamente a través de ti, y es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces muy contento de verdad de que estemos juntos nuevamente. Día jueves 21 de agosto, la ley como promesa de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Y dice así: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que da la ley? El conocimiento del pecado. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué testificaba la ley y la justicia de Dios? Porque Dios es justo, ¿cierto? ¿Y quién dijo eso? La misma ley lo dice, y los profetas también, o sea, su palabra, la palabra de Dios. ¿Qué es la ley y los profetas? El Antiguo Testamento, que no está anulado, por cierto, sigue tan vigente y con las enseñanzas claras, a tal punto que toda enseñanza que usted consigue aquí en Romanos viene de allá. Si no hay fundamento del Antiguo, no está escrito en el Nuevo. Okay. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Okay.
Versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos todos de la gloria de Dios. Por eso que no hay diferencia. Todos necesitamos de esa gracia para poder ser justificados, porque nadie, absolutamente nadie, es justificado por las obras de la ley. Nadie. Ni los israelitas en el Sinaí, ni Set, ¿verdad? Ni Abraham, ni Noé, ni nadie es justificado por las obras de la ley. O sea, la única manera de que son justificados por la gracia de Dios, y lo vimos allá. Entonces, Pablo dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. ¿Cuál debía ser el papel de los mandamientos en nuestra vida? Lo dice el versículo 9. Por la ley es el conocimiento de pecado. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 7, pues no hay otro. El fin de la ley es... La finalidad de la ley es Cristo, amado. Entonces, bueno, mi hermano, no hay duda. Entonces no es que cuando vino Cristo se acabó la ley, sino que la ley te lleva necesariamente a Cristo. Y eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, que ellos se convencieran de pecado y la necesidad de un Salvador, y ahí la ley quedaba escrita en sus corazones porque procedían al arrepentimiento. Cuando vieran, cuando escucharan la voz de Dios diciendo la promesa, lo que Dios estaba prometiendo que iban a hacer, y ver que no era, pero ¿cómo lo hago? Aquí está la solución. Estas palabras, estas promesas están escritas en tu corazón de ahora en adelante, y yo me voy a encargar de llevarlas a práctica. Lo acabamos de leer en Ezequiel, ¿cierto? Y pondré espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, en mis preceptos, y lo pongáis por obra. No hay duda al respecto, amado. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios explica todo concepto que se enseña a través de ella. Entonces, mi amado, recuerda, hemos culminado la lección el día de hoy. Darle me gusta para que el video llegue a más personas, para hacer que YouTube ofrezca el video a más personas. Comenta este video. El de ayer y el de hoy han estado, bueno, toda esta semana de verdad, espero que no se lo pierdan. Recomiende este video a otras personas, comparta el video con otras personas, porque hay mucha profundidad teológica en estos videos, y yo no soy teólogo, hermano. Yo soy un laico que ama a Dios y estudia su palabra porque quiero estar tiempo con el Señor, y de lo que he aprendido, lo que he recibido de gracia, y eso te doy a usted, porque así como me sirvió a mí para darme libertad, para reconocer que es la ley de la libertad, deseo que usted... Versículo 1, Pablo empieza diciendo: ¿qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocer la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y eso lo expliqué el día martes. Entonces, mis amados, tengamos en cuenta que la ley sirve para mostrar el pecado. Para eso es que está escrita la ley, para mostrarle cuán pecaminoso es usted y cuánto necesita Jesús. Y ese contexto es lo que nos lleva a responder la siguiente pregunta, que la vamos a ver más adelante. Entonces dice: el término hebreo devarim, plural de davar, utilizado en los escritos de Moisés para describir las 10 palabras, los 10 mandamientos, Éxodo 34, 28, Deuteronomio 4, 13 y 10, 4, no significa literalmente mandamientos, sino palabras. Por eso le dice las 10 palabras. O sea, sáquese ese chip de mandamientos, de los 10 mandamientos. Son las 10 palabras, que realmente son 10 promesas, como lo vimos el día martes. Vimos claramente, y usted puede verificarlo una vez más. Ahora le digo a usted que vaya a Salmos capítulo 81, lea los versículos 8 y 9 y vea cómo se cumple la promesa, siempre y cuando con la condición de poder oír la voz de Dios, que fue lo que Dios pidió en el Sinaí. Y de hecho son los versículos para memorizar. Éxodo 19 del 4 al 6, pero el 5 específicamente dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, que no, ahí no dice, cuando dice guardares, obedeces mi pacto, cumples con lo que dice allí, no, y no dice eso. Si dieres oído a mi voz
y atesoras mi pacto, seréis mi especial tesoro. Esa es la promesa, una promesa maravillosa. Entonces, en ningún momento dice mandamientos, sino que dice palabras o promesas. Por eso Dabar es traducido en numerosos lugares como sustantivo o como un verbo que expresa la idea de una promesa. Y aquí están los versículos en que esa palabra implica promesa. Primera de Reyes 8:56, Segunda de Crónicas 1:9, Nehemías 5:12 y 13, Deuteronomio 1:11, 6:3, 9:28, Josué 9:21, 22 y 4:23. Sí, ok. Entonces, bueno, mis amados, Elena de White, aquí está una pequeña cita de Elena de White, que yo dije que venía algo interesante, más adelante se los comenté el día martes. Dice, los 10 mandamientos son 10 promesas. Y yo no lo estoy diciendo porque lo dice ella, ya vimos que tiene un contexto y un fundamento bíblico. No es porque lo diga ella simplemente está repitiendo lo que ya la Biblia enseñó. ¿O no? ¿Okay? Entonces, los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor. ¿Okay? Entonces, los 10 mandamientos son 10 promesas, dice la hermana White. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por esas 10 promesas, vamos a actuar en consecuencia y vamos a ver cómo esas promesas se llevan a cabo. Vamos a una cita bíblica, hermano, que lo deja claro cómo y el por qué. ¿Okay? Una cita bíblica que lo deja claro el cómo y el por qué. Y vamos todos a Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 21 al versículo 27. Aquí dice cómo estas promesas se cumplen y el por qué se cumplen. Porque nosotros, una vez más, nosotros no podemos hacer. ¿Okay? Solamente Dios puede hacer. Entonces, bueno, Ezequiel 36, 21. Pero lo voy a leer desde el 20. ¿Okay? Desde el 20 voy a empezar la lectura. 36, 20. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, de la tierra de él han salido. Cuando usted acepta a Cristo, ¿cómo le empiezan a llamar? Cristiano. Este es un cristiano, dicen, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando usted comete una falta delante de los demás? Esto es una carta abierta, amado. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Uy, ¿y eso qué es cristiano? ¿Lo dicen o no lo dicen? Esto es lo que está sucediendo aquí. Cuando llegaron a las naciones, habían sido sacados por causa del pecado, habían sido llevados fuera de su nación. Dios permitió que fueran abatidos para que salieran por causa de las decisiones que habían tomado, de cuán lejos estaban de Él. Recuerden que Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba ¿dónde? Lejos de Él. Entonces explicaban como mandamientos doctrinas de hombre, cosa que ante Dios es nada. Dios les envió profetas, Dios los amonestó, Dios los llamó, pero los oídos, la palabra de Dios yo no la voy a escuchar, así que no va a entrar en mí, no la voy a llevar a la práctica porque sencillamente no quiero, no me da la gana, prefiero hacer mis obras, andar en las concupiscencias de la carne y no voy a escuchar la palabra de Dios. Entonces, por ello, Dios lo sacó de su tierra. Dios lo sacó. Y bueno, cuando estando allá, profanaron su santo nombre. Versículo 21. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Vi mi santo nombre profanado por los cristianos, que se hacen llamar cristianos, pero actúan de manera muy distinta. No guardan mi palabra, sino que andan conforme a sus propias concupiscencias. Eso dice la palabra. ¿Okay? No lo aplique a ellos, aplíquelo a usted, a su nombre, a Juan, a José, a Tomás, a Felipe, a Pedro, a María, etc.
22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Por eso juré por mí mismo. Lo hago por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Santificaré, versículo 23, mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Puedes entender lo que dice ese versículo? Entenderán las naciones que yo soy Dios, que Él es Dios, que Él es Dios, cuando yo seamos santificados delante de las naciones. Cuando Él, por medio de su revelación, por la obra del Espíritu Santo, y ya lo vas a ver más adelante, que aquí yo no estoy inventando nada, desarrolles su carácter, o Él desarrolle su carácter en ti y en mí. Eso es lo que está diciendo este versículo. Mira, lo voy a volver a leer. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste nosotros. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dice una enseñanza que yo no he ratificado, ahí no he hecho la tarea, que dijo Gandhi que le agradaba a Cristo, pero que no conocía a ningún cristiano. Entonces, cuando hayan hombres y mujeres con el carácter de Cristo en el mundo, ahí van a entender las naciones que hay un Dios de verdad. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que de un hombre pecador como usted, de un hombre pecador como yo, Dios hizo un hombre nuevo, nacido en el Espíritu, que anda conforme a las obras de Dios, manifestando las obras de Dios para la gloria de su nombre. Cristo dividió la historia en dos. Donde llegaba Cristo no quedaba un enfermo. Donde llegaba Cristo había sanidad integral, física, mental y espiritual. Las tres dimensiones del ser humano. Somos seres integrales. Somos polvo de la tierra, que es el cuerpo. Dios sopla su aliento de vida, el espíritu, y pasamos a ser una persona, un alma viviente. Y en los tres ámbitos actúa Dios. El espíritu no es una cosa y el alma es otra. En el sentido de que el espíritu lo da Dios y vuelve a Dios, pero el alma también sale y anda y se va detrás del espíritu. No, mi hermano. Y si tiene dudas, vean el video de acá de Amazing Grace para que profundice ahí, que dice ¿qué sucede al morir? Vean ese video, se lo recomiendo. Ok, versículo 23. Santificaré mi gran nombre, el cual es el que leí. Versículo 24. Yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos los limpiaré. 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra. Ay, tablas de piedra. Qué interesante, ¿no? Y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y vean lo que hace su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Alguna duda de cómo Dios va a demostrar, va a santificar su nombre en medio de las naciones cuando se santifique en medio de nosotros, o por nosotros, o en nosotros? ¿Alguna duda al respecto? ¿Viste cómo Dios cumple su palabra de manera maravillosa? ¿Viste cómo la obra es de Dios totalmente? Y cómo desde que empecé yo a leer, empezamos esta lección,
que dice el pacto en el Sinaí, yo les estoy repitiendo que nunca fue voluntad de Dios escribir esa ley, su carácter, la manifestación de su carácter en tablas de piedra. Lo que Él deseaba hacer era escribir su carácter, la manifestación de su carácter en las tablas de su corazón de carne, para que brotaran como vida del interior. Externamente no hacen nada, no pueden perfeccionar, no pueden ser vividas. Internamente vienen a ser fuente de vida. Externamente le muestran el pecado y lo condenan. El pecado revivió y yo morí, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Ministerio de muerte, escrito en letras, en piedra. ¿Por qué? Porque la ley allá afuera me condena, porque muestra el pecado que mora en mí. El único que puede solucionar eso es Cristo. Por eso que nos lleva el Salvador. Y en ese contexto vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4, porque este es otro versículo que es interesante conocer en su contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto, ¿cierto? Pues el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que en él cree. Ahí está clarito, hermano, dicen unos. La ley se acabó cuando vino Cristo. ¿Será eso lo que quiere decir eso, hermano? ¿Será eso? Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley, pero no en el sentido que Cristo abrogó o eliminó la ley. Mateo 5:17, yo he venido a abrogar la ley ni los profetas, he venido a cumplir. Hasta que pasen el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no han pasado, ni una iota, que es el punto más pequeño que hay en el alfabeto hebreo, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haga cumplido. ¿Okay? La diferencia de ello, la palabra en cuestión significa que Cristo es el objetivo y la intención de la ley. ¿Por qué? Cuando nosotros leímos Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado a usted? Cuando usted ve su rostro natural frente al espejo y ve que hay una suciedad en usted. Le dice al espejo que lo limpie, el espejo no lo puede hacer. O sea, la ley no lo puede limpiar. Usted llega y cumple lo que dice la ley, no queda limpio. Lo hace ver la necesidad de que necesita ser salvado, y eso fue lo que sucedió en el Sinaí. ¿Qué hubiera pasado si Dios escribe la ley en los corazones de ellos? Hubiera habido un profundo arrepentimiento, y la respuesta no hubiera sido todo lo que tú digaremos, porque hubieran entendido que estaban muertos en delitos y pecados. Es como Adán, amados. Cuando nosotros vamos a Adán capítulo 3, a la caída, Adán y Eva capítulo 3 en la caída, vemos que Dios le dijo en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que de todo árbol podían comer, ¿cierto? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Adán, yo creo, en su inocencia no entendió realmente qué es lo que quería decir Dios. Usted y yo entendemos lo que es la muerte porque la hemos experimentado, así como podemos adorar a Dios porque hemos experimentado su poder. Pero Adán no había visto nada morir. Seguramente Dios, Jesús, le mostró que era algo horrible, una separación, algo doloroso, pero él no entendía lo que pasaba. Por eso cuando Eva es engañada por la serpiente y Adán come, vemos que Dios, que ya lo estudiamos, es el que siempre toma la iniciativa. Lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 9. Dios es el que siempre toma la iniciativa para buscar al pecador, y así nos busca a toditos lo que hemos pecado, a todos. A usted lo buscó, a mí me buscó, y a usted que no lo ha aceptado aún, también lo está buscando. Esta palabra es para usted. Si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón como en la provocación. Nos buscó y le preguntó,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y no voy a caer aquí que por qué no murió en el momento, porque sería mucho más amplio esto. ¿Y qué fue lo que él dijo? No, me arrepiento, Señor, de haberlo hecho. No. La mujer que me diste, me dio, yo comí. Mujer que hiciste, la serpiente me engañó. No había arrepentimiento, ahí no estaban convencidos de pecado. ¿Cuándo fueron convencidos Adán y Eva de pecado? Cuando Dios los vistió de justicia, cuando Dios los vistió con las pieles. ¿Por qué? Porque cuando usted lee en 1 de Pedro, creo que 2, 7 al 10, si mal no me equivoco, y después lee Apocalipsis 13, 8, dice que en el contexto del pacto eterno, que le dije que leyera Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, ¿cierto? Lo dijimos al principio, el día de ayer o el día de hoy, lo dijimos al principio, ¿cierto? El día de hoy, que ahí está completamente el pacto eterno, o sea, el pacto, el plan de salvación escrito de manera fenomenal. Y cuando usted lo lee en 1 de Pedro capítulo 2, ve claramente allí que dice el Cordero que estaba destinado a morir desde antes de la fundación del mundo, y luego en Apocalipsis 13, versículo 8, dice el Cordero que recibirá la marca de la bestia, todo lo que no está escrito en el libro del Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Entonces, mis amados, ¿cuándo entendió Adán lo que era la muerte y llegó el arrepentimiento? Cuando vio la muerte por primera vez. ¿Quién le había puesto nombre al Cordero? Adán. ¿Usted tiene un perrito en su casa? ¿Usted tiene una mascotica en su casa? Imagínese que usted haga algo, que usted cometa un error, y para que ese error sea subsanado, usted tenga que llegar y agarrar un cuchillo y pasárselo por el cuello a su mascota. Fácil. ¿Entendería Adán lo que significaba el pecado en ese momento? ¿Sería Adán convencido de pecado y llevado al arrepentimiento en ese momento? Por supuesto que sí. Entonces, mis amados, esto es profundo. Entonces, cuando nosotros vemos la ley, el fin de la ley, de que usted vea su pecado, es ver la necesidad urgente de un Salvador. Y el único que nos puede salvar es Jesús. Así que, mi amado, deseo que desee el mismo gozo. Entonces, recuerde, me gusta, comparta y suscríbase si no se ha suscrito para que los videos lleguen a más personas. Entonces, vamos con las preguntas el día de hoy. Primera pregunta, define justificación por la fe. Ayer leí una definición de la hermana White, clara, sencilla y directa. Puede responder eso en la caja de comentarios. Y si no, a su manera. ¿Por qué lo dado por Dios en el Sinaí son realmente promesas? Lo invito nuevamente a leer Salmo 81, versículos 8 y 9. Tercera pregunta, ¿es Dios fiel? Dado que Dios es fiel, porque la respuesta es sí, ¿va Dios a mandar a guardar algo que sabe que usted no puede cumplir? La respuesta es obvia, ¿cierto? 5. ¿A qué edad te diste cuenta de que habías transgredido la ley? ¿Qué te dice la ley? Bueno, estas son las preguntas para el día de hoy. Entonces vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados y danos más de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque a través de Él nos llevas caminando en obediencia diariamente para llegar a ese destino esperado que es la Canaán celestial. Clamamos por más de tu Santo Espíritu y por tu conducción. Gracias por tus promesas, lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Maranata, Cristo viene.